En este vídeo se va a explicar cómo dimensionar canalizaciones en instalaciones eléctricas de manera acorde al Reglamento Electrotécnico para baja tensión. Los apartados de la presentación se exponen a continuación. El tamaño de una canalización va a depender del número y sección de los cables que vaya a conducir, del tipo de montaje a emplear y de los requisitos específicos que apliquen según el tipo de instalación. Existen dos métodos de dimensionamiento, mediante las tablas de la ITC-BT 21 del reglamento y mediante el uso de fórmulas. Las tablas de la ITC-BT 21 solo deberían emplearse si se cumplen cuatro condiciones. Primero, las canalizaciones tienen que ser tubulares. Segundo, todos los cables deben tener la misma sección y ser unipolares. Tercero, el número y la sección de los cables ha de estar dentro de los límites de la tabla. Cuarto, no existen requisitos específicos marcados en otras instrucciones técnicas o por la empresa distribuidora. El reglamento establece cuatro tipos de montaje, cada uno con su correspondiente tabla asociada. Una vez identificada la tabla a emplear, se consulta en la sección y el número de los cables para determinar el diámetro exterior del tubo. Las tablas son las expuestas a continuación. Para aclarar cómo usar estas tablas, vamos a resolver un breve ejercicio. Deseamos calcular el tubo necesario para una canalización enterrada de 8 cables de 10 milímetros cuadrados, por lo que habría que aplicar la tabla 9, tal y como se expone en la diapositiva, obteniendo que el diámetro exterior del tubo debe ser de al menos 63 milímetros. Cuando es inviable utilizar las tablas o se desea realizar un cálculo más ajustado, se debe utilizar la fórmula expuesta para obtener la sección libre o útil mínima que deberá tener la canalización. La sección libre se refiere al hueco de la canalización y no al espacio total que ocupa, el cual siempre será mayor por el espesor del tubo o bandeja. Por ejemplo, una bandeja de 60 por 60 milímetros ocupa una sección de 3600 milímetros cuadrados, pero solo dispone de aproximadamente 3060 milímetros cuadrados de sección real útil, es decir, un 15% menos. La sección libre de la canalización elegida deberá ser mayor a la mínima que se calcule. La fórmula de la sección libre mínima depende de tres factores, siendo el primero de ellos el coeficiente de apilamiento, el cual depende únicamente del modo de montaje. Por ejemplo, para canalizaciones empotradas en paredes o suelos, toma un valor de 3. En el caso particular de bandejas, algunas guías técnicas consideran otros valores, pero no es un criterio recogido en el reglamento. También es obligatorio aplicar un coeficiente de reserva, cuando así lo exija la normativa, el cual se recomienda tener en cuenta en cualquier caso de cara a posibles ampliaciones e imprevistos en obra. Si este toma un valor de 2, es decir, si se exige una reserva del 100%, es recomendable aplicar la fórmula sin tener en cuenta el coeficiente de reserva e instalar dos canalizaciones paralelas idénticas, quedando una libre para futuras ampliaciones. El último factor a considerar es la sección de los cables a canalizar, que depende únicamente del diámetro exterior, el cual se puede consultar en la ficha técnica del modelo elegido. No obstante, para los tipos de cable más utilizados, estos valores están muy estandarizados y apenas varían entre diferentes fabricantes o gamas. En las siguientes tablas se exponen valores de referencia para facilitar el proceso de cálculo. Estos valores son válidos para cables RZ1K, H1Z2Z2K, RVK, XZ1K, H07Z1K y otros con características similares. Es importante tener en cuenta que los cables multipolares suelen requerir
menos espacio que los grupos de cables unipolares, por lo que la canalización obtenida tomando estos valores de referencia será también válida en el caso de usar mangueras en vez de cables individuales. Una vez obtenidos los valores de los coeficientes y de las secciones, se procede a calcular la sección libre mínima requerida. Posteriormente, consultando las tablas expuestas, se debe elegir un modelo de canalización cuya sección libre sea mayor a la mínima obtenida. Cabe aclarar que, aunque hay modelos que cumplen este criterio, no podrán ser empleados en ciertas circunstancias. Por ejemplo, una bandeja no es un tipo válido para canalizaciones enterradas. Cabe advertir que estos valores son orientativos y pueden variar levemente en función del fabricante y gama de producto. Como se ha adelantado anteriormente, hay ciertas instalaciones que tienen requerimientos especiales, siendo las más destacables las derivaciones individuales, las líneas generales de alimentación y aquellas propiedad de las empresas distribuidoras. Estas últimas, principalmente redes de distribución y acometidas, suelen venir reguladas por proyectos tipo o especificaciones particulares, que han debido de ser evaluados y aprobados por la administración competente. En las cartas de condiciones tecnoeconómicas, las distribuidoras a veces pueden solicitar soluciones concretas que se desvíen algo de su propia normativa, pero no suele ser el caso. Por ejemplo, las dimensiones de las canaladuras necesarias para la canalización vertical de derivaciones individuales en bloques de vivienda viene establecida en la ITC BT 15, como se indica en la tabla expuesta, y no valdrían los métodos explicados anteriormente. El otro caso mostrado es sobre las redes de distribución y acometidas pertenecientes a la empresa distribuidora UFD, que establece unos requisitos genéricos para todas sus obras. Cabe aclarar que estos requisitos particulares se dan en aquellas instalaciones muy habituales, a fin de simplificar su diseño, ejecución y mantenimiento, lo cual se traduce en un ahorro económico considerable. Finalmente, cabe indicar que, en canalizaciones al aire y superficiales con bandejas, se debería tener en cuenta el peso máximo que puede soportar, el cual varía en función del fabricante, del modelo y de la distancia entre los apoyos. No obstante, si se aplican los métodos expuestos, el peso de los cables siempre será muy inferior a la carga límite que soporta la bandeja. Por lo tanto, esta cuestión solo es importante en bandejas saturadas, lo cual puede ocurrir en ampliaciones si no es viable la instalación de nueva canalización y deben emplearse las ya existentes. En las dos siguientes diapositivas se exponen ejemplos de diagramas de carga, de diferentes fabricantes y modelos. Para finalizar, se va a resolver un caso práctico. Se desean conocer las dimensiones de una canalización que conducirá 4 cables de 240 mm² y uno de 120 mm², más un cable de comunicación UTP. Habrá dos tramos, el primero enterrado y el segundo superficial. Al disponer de cables de diferentes secciones, en un principio no se deberían aplicar las tablas de la ITC BT 21. Para poder hacer uso de ellas, se va a suponer que los 6 cables tienen una sección de 240 mm², si bien esto nos dará un resultado sobredimensionado. En el tramo 1 se aplica la tabla 9, por ser una canalización enterrada, y se obtiene un tubo de 225 mm de diámetro exterior. En el tramo 2 no es posible usar el mismo criterio, dado que la tabla 2 para montajes superficiales solo es válida para la conducción de hasta 5 cables, o 2 en el caso de cable de 240 mm². Por lo tanto, la única manera de aplicar la tabla sería si se decide conducir cada cable por un tubo independiente, si bien esto es una solución muy poco convencional. De este modo,
Serían necesarios 4 tubos de 50 mm para los cables de 240 mm², un tubo de 40 mm para el cable de 120 mm² y un tubo de 16 mm para el cable de comunicación, que tiene una sección similar a la de un cable de 10 mm². Por otro lado, aplicando el segundo método, se obtendría un tubo de 160 mm de diámetro exterior para el primer tramo, tal y como se puede apreciar en los cálculos desarrollados. En el segundo tramo, al ser superficial, se disponen de varios tipos de soluciones viables. En el caso de emplear bandejas, sería necesario un modelo de 60 por 200 milímetros. Al no haber tubos rígidos de sección suficiente, se deben dividir los cables en canalizaciones individuales, siendo necesarios 4 tubos de 63 milímetros para los cables de 240 mm², un tubo de 40 milímetros para el cable de 120 mm² y un tubo de 20 milímetros para el cable de comunicación. Estos resultados se han obtenido aplicando el método de cálculo por separado a cada uno de los cables. Cabe aclarar que existen tubos rígidos de mayor sección, pero su uso es muy poco habitual en instalaciones eléctricas, siendo complicado encontrar tubos de más de 63 milímetros de diámetro exterior para este campo de aplicación. Para concluir este ejercicio, se resumen los valores obtenidos para cada tramo, indicando el tipo de canalización y el método de cálculo empleado. Personalmente, recomiendo aplicar las fórmulas en vez de las tablas, dado que arrojan resultados más ajustados. Por último, os dejo varias publicaciones de mi página web relacionadas con el diseño, cálculo y representación gráfica de canalizaciones. En la descripción del vídeo dejaré un enlace a esta presentación para su descarga. Para cualquier duda podéis escribirme a mi correo o en la sección de comentarios.